Se celebró el periodo extraordinario en medio de la polémica. ¿Qué fue lo que se aprobó? Le explicaremos cuál es el objetivo de la justicia digital y no se pierdan las entrevistas con el senador Eduardo Ramírez y el diputado Francisco Saldívar. Desde las cámaras comenzamos. Este miércoles se celebró el periodo extraordinario. Vamos a ver qué se discutió y qué se aprobó. En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el tercer periodo extraordinario del segundo receso de esta legislatura. Se aprobó la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la finalidad de adquirir bienes o prestación de servicios para la salud con organismos intergubernamentales internacionales. Además, se aprobaron 4 dictámenes para reformar 86 leyes secundarias en materia de paridad, para garantizar 50% de mujeres en la integración de los órganos de gobierno y en la titularidad de cargos públicos. Asimismo, se aprobaron reformas en materia de publicidad de sentencias, para obligar a los impartidores de justicia federales y locales a hacer público el texto íntegro de todas las sentencias emitidas. Honorable Asamblea, los asuntos no abordados en este periodo de sesiones extraordinarias serán retomados en las próximas sesiones que celebre la Cámara de Diputados de conformidad con las disposiciones reglamentarias. Se levanta la sesión. Mientras tanto, en el Senado de la República se llevó a cabo el segundo periodo extraordinario de sesiones. Se aprobó una reforma en materia de reglamentación secundaria, en materia de prisión preventiva oficiosa. Además, por unanimidad se aprobó una reforma de Ley General de Salud para prevenir los suicidios en México. Esto debido a que en los últimos 23 años, el suicidio en nuestro país aumentó 252%, afectando principalmente a jóvenes de entre 15 y 29 años. Quiero agradecer sinceramente a todo mi grupo parlamentario, pero también a todos los otros grupos parlamentarios, porque más allá de cualquier situación, más allá de cualquier color o de cualquier interés, todos nos unimos, todas nos unimos para poder construir y para poder trabajar en este tema. Asimismo, el Senado de la República, con 56 votos a favor, 35 en contra y una abstención, aprobó la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se aprobaron también nombramientos importantes en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en las embajadas de México en Irán, Belice, Serbia y España. Finalmente se aprobó la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana para participar en el Festival Internacional de Música Militar en Rusia. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. ¿Qué significa justicia digital y cómo se propone su implementación? Una propuesta del senador Ricardo Monreal. El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, presentó una iniciativa de ley que busca garantizar el acceso ágil y oportuno a la justicia digital. Lo que estoy planteando es justicia en línea, es decir, que no por la pandemia deban retrasarse los juicios de amparo, las demandas contra la violación de derechos humanos, los juicios civiles de abandono de familiares o de alimentos para familias que necesitan, o de custodias o de tutelas, o en materia penal, que es muy usual, los términos y los periodos a los que están sujetos los procesados o los primodelincuentes. Es una iniciativa que obliga al Poder Judicial de aprobarse y a los tribunales estatales a incorporarse a la justicia en línea para el uso de las tecnologías de la información que llegaron para quedarse y que cada vez serán más indispensables en el trabajo cotidiano. El objetivo de la reforma
es adoptar herramientas tecnológicas para no obstaculizar el derecho fundamental de acceso a la justicia. No solo en el Poder Judicial, también en el Congreso, en la aprobación digital en línea de leyes y reformas que actualmente no se nos permite hacerlo, o en el Poder Ejecutivo, que de hecho es quien más ha acudido a este sistema del uso de tecnologías de información. Así es de que es muy importante esta iniciativa. Reviso estudios de derecho comparado y es una modificación a un artículo de la Constitución, al 17 constitucional. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con nuestro experto en temas financieros, por supuesto, vamos con Alicia Salgado. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Ayer en el periodo extraordinario de sesiones finalmente se aprobó por mayoría de Morena, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos. Esta reforma ha sido muy cuestionada por dos razones. La primera, que había un compromiso de este grupo mayoritario de definir en Parlamento abierto una revisión completa, amplia y consensuada con organizaciones, con empresarios, con representantes sociales e inclusive también con organismos autónomos, dado que el impacto que tienen las compras públicas en la economía es muy relevante. Y si vemos, por ejemplo, el caso Odebrecht, uno de los grandes temas de fondo es que la ley permite muy fácilmente la asignación discrecional o pasarte por la raya y la falta de transparencia, particularmente en compras asignadas. Y resulta que esta ley lo que permite particularmente es la asignación directa de contratos consolidados. O sea, en compras consolidadas, la Oficialía Mayor es la que se va a hacer responsable de estas compras en un comité específico donde participan las diferentes dependencias que compran. Digo, la verdad es que están cambiando la ley de algo que han venido haciendo desde el primer día de esta administración, de tal manera que nos hace suponer que todo lo que hicieron en el pasado no tenía un respaldo legal adecuado. Y la segunda es que la falta de transparencia, la falta de participación o entendimiento de a qué se refieren con el cambio de un testigo social por un representante social, igual que las licitaciones van a ser a mano alzada o no. Estas definiciones no quedaron del todo claras. Y la tercera, que tiene que ver con cómo se van a utilizar particularmente para efectos de compras de medicinas o de instrumental médico, los sistemas de organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud, que se utilizan para compras masivas en países de bajo desarrollo. La verdad es que nuestro país no tiene un desarrollo similar al de Kenia y las capacidades además que tiene la industria nacional son altas. De nada te sirve incrementar o decir que vas a incrementar del 55 al 65% los insumos de carácter nacional o adquiridos en México, cuando de antemano estás diciendo que no vas a comprar medicamentos en la planta nacional, por ejemplo, porque lo vas a hacer a nivel internacional y prefieres irte a China que aquí, sin siquiera demostrar en lo que dicen ellos, un estudio de mercado claro que convenza a todos de que es la mejor opción en este momento. Y eso que estamos en COVID. En fin, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Se va a revisar seguramente. Vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Se acerca el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y los temas de la agenda legislativa causan relevancia para la sociedad en momentos de crisis sanitaria que vivimos en México y el mundo a consecuencia del COVID. Hay temas pendientes y nuevos en el Senado de la República y de ellos platicará con nosotros el senador Eduardo Ramírez Aguilar, miembro de la Junta de Coordinación Política y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. Hay una agenda bastante amplia. Quedó pendiente la reforma constitucional del Poder Judicial. Vas de recordar que fue un tema que planteó el Ejecutivo de manera conjunta con la Corte y también con el Senado de la República para poderle dar una fortaleza en el sentido de no hacer una legislación desde el Senado de la República, sino más bien
con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo y darle una fortaleza a los 6 ordenamientos que van a derivar de esta reforma constitucional. Entre ellas destacan la Ley de Justicia Cívica, está la Ley de Paridad y de Carrera Judicial, es decir, de evitar el tráfico de influencia, el nepotismo, transparentar más la asignación de los trabajos que se dan dentro del Poder Judicial en toda la República Mexicana. También se fortalece una justicia más cercana a la gente, más cercana al ciudadano. Tenemos un tema fundamental que debe tratarse ya sea para bien o en su defecto de manera, la posición que adopten cada uno de los grupos. En este sentido está la del cannabis, que por el tema de la pandemia teníamos hasta en este año, en el mes, si no recuerdo, fue abril, la parte de poder legislar sobre la materia. Estamos a punto de iniciar un proceso electoral que se instala el 1 de septiembre. Yo creo que eso va a complicar un poco más la aprobación de reformas constitucionales, pero también de leyes secundarias. Sin embargo, nosotros le vamos a apostar al acuerdo, a la conciliación, a la concertación, evidentemente cuidando la dignidad y los principios de cada uno de nosotros para poder fortalecer un ambiente de pluralismo, un ambiente democrático y un ambiente decisivo para México en los grandes temas que van a ser trascendentales. Hoy viene una discusión en este periodo que es la ley de presupuesto, que toca evidentemente a la Cámara de Diputados, pero también vienen los fideicomisos y nosotros nos toca como Cámara Revisora. Yo creo que aquí va a ser una discusión amplia, profunda, porque el Ejecutivo necesita de recursos. Se van a eliminar una serie de fideicomisos que desde la perspectiva de la Administración Federal no han sido del todo benéficos para ciertos sectores. Entonces hay un criterio en el que seguramente va a haber una discusión profunda, una discusión donde pudiéramos no alcanzar un acuerdo como hemos estado acostumbrados desde el Senado. Las reformas en materia de justicia y la legislación sobre la marihuana, entre otros temas, son los pendientes que serán discutidos y aprobados seguramente en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Senado. En base a la experiencia del senador Ramírez Aguilar, existe la certeza que en el concierto legislativo se lograrán los acuerdos políticos, consensos, pues, para avanzar en las herramientas que necesita la sociedad para lograr niveles de bienestar. Y para hablar de derechos humanos en Baja California, ya está con nosotros aquí en el estudio Claudia Ivette García. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Adriana, muy bien, muchas gracias, un gusto saludarte. Platiqué con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Baja California, la diputada Trinidad Vaca Chacón, quien nos da un panorama de los temas prioritarios que se han logrado consolidar en su estado y también nos hace un balance de aquellos temas que se encuentran pendientes y deben ser legislados urgentemente. Veamos. Uno de los grandes temas también que se salieron de control y que no había ninguna protección, ni resguardo, ni ley, fue el tema del ciberacoso. Todo este fenómeno nuevo que se da a través de las redes, una problemática que han sufrido muchas mujeres, unas que lo han declarado, que lo han denunciado, pero muchas otras que no se atreven por pertenecer a este ámbito de la intimidad. Y hoy en Baja California les podemos presumir a nivel del país que tenemos un logro muy importante para prevenir, para penalizar el ciberacoso. Esta ley aplica en lo general para varones y para mujeres, pero las grandes víctimas y las más vulnerables hemos sido las mujeres, adolescentes y de cualquier edad. Y bueno, las penas a las que van a hacerse acreedores es de 1 a 5 años de prisión y a 300 y 500 días de multa. Lo que la gente debe de saber es que transmitir, compilar, guardar en el celular, publicar sin la autorización y el consentimiento de la persona, principalmente mujeres y por supuesto también hombres, esto es un delito, esto es una extorsión. Las comisiones de derechos humanos de los congresos locales tienen importantes responsabilidades. Dictaminan y votan leyes
que tienen que ver con prevenir la violencia de género, la violencia política, el maltrato infantil, temas relacionados con feminicidios, paridad de género e igualdad, entre muchos otros que resultan fundamentales para un México mejor. Adriana. Así es, Claudia Ivette, por eso aquí en Desde las Cámaras no les perdemos el foco a lo que se legisla en los estados. Gracias por estar con nosotros esta noche y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros el diputado Francisco Saldívar, quien nos va a platicar sobre movilidad en la Ciudad de México. Que hay mucho nivel de mortandad, pues es porque no tienen, nada más agarran la moto, se suben, se la compran, se suben y se van. No tienen un curso, no tienen una capacitación. Francisco Saldívar Camacho, esta noche nuestro invitado, jugador de Tocho Bandera y por Coajimalpa diputado. De cómo ir a la escuela, al trabajo y luego cómo regresar son de los muchos problemas que nos presenta en nuestra ciudad. En metro, moto, bicicleta, que al peatón nadie respeta. ¿Cómo logramos la movilidad? Con esa y otras respuestas el diputado nos viene a platicar. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado Francisco Saldívar, quien es el secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto en estar nuevamente con ustedes. Es un placer venir y platicar un poquito sobre el tema de la movilidad y la seguridad vial. Gracias por estar con nosotros, diputado. El hablar del tema de movilidad es un concepto general en donde una persona que va de un punto a otro sin importar el transporte público o personal o privado que utilice. Es uno de los grandes retos a nivel mundial y sobre todo de nuestro país, ya que es uno de los países y la Ciudad de México considerados como de más población y de más tráfico y de más problemas en movilidad, sobre todo en la Ciudad de México. Exactamente, mira, esta ley salió de la sociedad civil, ¿sí? Es una ley que se puso en el Senado, ¿sí? En el 2019, ¿sí? Queriendo modificar el artículo 4, ¿sí? Que es el derecho a la movilidad. Uno de los derechos fundamentales es el derecho a la movilidad. Lo están planteando de esa manera. Pero para poder hacer esa nueva ley, tenemos que modificar el artículo 73 y el 115 constitucional, el cual nos va a permitir atraer las facultades de algunos estados en los temas de tránsito, ¿sí? Si no modificamos estos artículos, el 73 y el 115, haríamos una ley, ¿cómo se le dice? Inconstitucional, ¿sí? Entonces, sí es importante que dentro de esta ley modificamos también estos artículos, ¿no? Mi tema es las motocicletas. Como bien tú lo sabes, yo soy motociclista y en la pirámide de movilidad la motocicleta la pusieron al final. No le están dando la importancia que tendría que tener. ¿Qué es esto? Que si nosotros no movemos o nos movemos sobre el tema de la motocicleta está creciendo y más ahorita con la pandemia, ¿sí? Mucha gente se haya quedado sin trabajo y ¿qué ha hecho? Se compra una motocicleta y se va a repartir. Y que también es más económica, menos gasto en combustible y bueno, mucho más práctico para el estacionarla y sobre todo en las horas picos, que bueno, en esta ciudad ya no son horas picos, sino que hay tráfico todo el día. No, pero además vas solo en la motocicleta. Claro. ¿No? Te ayuda a la sana distancia, ¿no? Pero también si no regulamos estas motocicletas, nos va a caer los temas como en Medellín, como en Colombia, en muchas partes del mundo, en Perú, ¿sí? Que se descontrola. En Roma. En Roma, ¿no? Una locura. En España, ¿no? Entonces, tenemos que ir regulándolas. Tenemos que ir cambiando ya nuestra forma de hacer política.
Tenemos que hacer ya una política de prevención. Las políticas públicas tienen que ser de prevención y no de reacción. Entonces, Claro. con esto lo vamos a hacer. Estamos hablando nosotros en esta nueva ley, pues meter los temas de la licencia, la modificación de placas, el que se haga una certificación de esas escuelas para que pues, le dé seguridad. Los accidentes han sido por eso. Los accidentes viales en motocicleta, que hay mucho nivel de mortandad, pues es porque no tienen, nada más agarran la moto, se suben, se la compran, se suben y se van. No tienen un curso, no tienen una capacitación, ¿no? La gente que... Y deben de seguir también las Exacto. medidas de tránsito, ¿no? Que de repente Exacto. ves una moto que te está pasando por la izquierda o en Exactamente. donde ni siquiera hay un carril y se Exactamente. tienen que tener medidas como de... dicen, van ratoneando. Exacto. Y eso también es molesto para los Y ocasiona automovilistas. accidentes. Exactamente. Diputado, el otro día leía un artículo en donde mencionaban que en México, en cuestión de movilidad, tenemos 3 fortalezas. Una es la ecobici, otra el Hoy No Circula y el otro es el Metrobús. ¿Pudiéramos incluir dentro de estas fortalezas el uso de la motocicleta o aún no contamos con la infraestructura necesaria, como son banquetas con hoyos en donde un motociclista puede tener un accidente? ¿Cómo pudiéramos hacer para que este uso de motocicletas avance en nuestra Ciudad de México? Pues yo creo que, mira, lo que el gobierno también no quiere es invertir en infraestructura, ¿no? Es muy caro. Entonces, yo creo que va a ir siendo paulatinamente. Pero un bache en una calle, en lo que un coche le rompe la llanta, le destruye la llanta a una motocicleta, le puede ocasionar un accidente. Sí, sí, a la motocicleta y al automovilista que va al lado de ellos. Pero ¿qué hacemos esto? ¿Qué podemos hacer con esto? La capacitación, ¿sí? Si no tienes esa capacitación, en esa capacitación también se te enseña a respetar el uso de la motocicleta, ¿sí? Que no porque vayas en 2 ruedas y puedas ir más rápido, tienes que hacerlo. Tienes que respetar también los límites de velocidad. Entonces, ¿eso cómo te lo da? Pues con los cursos, ¿no? O sea, si tú no tienes un curso, si tú no lo lees, jamás vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Claro. Cuando tú ya lo leíste, cuando tú ya tuviste un curso, te hace un poco de conciencia. No a todos, ¿verdad? Pero sí te puede hacer un tema de conciencia de cómo manejar y cómo respetar el uso de la motocicleta. Claro. ¿Sí? Esto, por eso es importante que lo metamos, que lo hagamos. Sí, estamos ya trabajando con escuelas de motociclismo aquí en la Ciudad de México y en otros estados, en Monterrey, en Mérida. Hay algunas escuelas que ya tienen muchos años dando cursos y lo que queremos hacer nada más es certificarlas. Ok. ¿Sí? Buscar una certificación con las escuelas. Y que haya una base de datos con las escuelas de motociclismo Exactamente, certificadas. Exactamente. Que al asistir a esos cursos puedas ya sacar tu licencia de manejo para motociclista, ¿no? Sea de uso mercantil, sea de uso particular, sea del uso que le quieras dar, ¿no? Claro. Pero que ya haya una diferenciación. Urge, diputado, ya que, bueno, en esta ciudad donde cada vez hay más autos, más contaminación, el Hoy No Circula, luego ya no funciona, debería de haber más motos. Además, bueno, me acuerdo en legislaturas pasadas que se pelearon mucho por estos derechos del uso de la motocicleta, tanto que se llegó a reducir el uso del peaje en un 50%, en estacionamientos donde a veces las motos no pagan, donde encuentran espacios de estacionamiento mucho más rápido, y es un tema muy importante que urge que se legisle a favor del uso de estas motocicletas. Exactamente. Pues sí, yo creo que es muy importante. Como tú bien lo mencionas, ya ha habido organizaciones que han logrado que se haga la bahía para las motocicletas que van hasta adelante, el uso del estacionamiento, el de las cuotas que sea la mitad. Digo, es algo que tenemos que ir peleando día a día, y no peleando, yo creo que es simplemente ponernos de acuerdo, ¿no? Claro. No quiero usar el tema de pelea porque es bélico, ¿no?
Entonces, lo que menos queremos ya en esta ciudad y en este México es que haya violencia. Entonces, tenemos que incluso cambiar los términos ya. Claro, diputado. Uno de los problemas de movilidad de la Ciudad de México es que problemas estructurales, problemas fuertes, solo se han ido parchando. No se ha visto la movilidad de una forma integral. ¿Cuáles serían las opciones para poder ver esto de forma integral y no estar parchando y ver una ciudad arquitectónicamente y en parte de tránsito parchada, en donde no se resuelve realmente este problema? Pues mira, esto nos ha ayudado mucho con los foros que se han venido haciendo desde que se metió esta ley en el Senado. Hemos venido trabajándolo con senadores, con diputados, con la sociedad civil. Se han venido haciendo estos foros. Varios foros. Sí, que incluso yo hice el primer foro de mujeres motociclistas, ¿no? Sí. Porque hay muchas mujeres que trabajan en motocicleta, ¿no? Aquí yo creo que tienen muchas que andan en motocicleta. Amas de casa, profesionistas, jóvenes que lo usan como deporte, ¿sí? Pero sí tenemos que homologarlo en todo el país, porque de nada sirve nada más que se haga en un lugar y en otro no. Que pasas de aquí a Toluca y es otra forma. Pues ¿no? urge, diputado, que se discuta y se apruebe esta ley federal para que sea homologada a todos los estados. Aquí le vamos a estar dando seguimiento a los avances de la discusión y aprobación de esta ley. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias a Desde ustedes. las cámaras. Y no se pierdan, próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.